El autobús se detuvo en una pequeña estación de la ciudad de Oaxaca. María bajó con una maleta y una mochila, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Esta era una ciudad completamente nueva para ella, un lugar donde podía empezar de cero. Oaxaca era una ciudad vibrante y colorida, llena de historia y cultura. María se sintió inmediatamente atraída por sus mercados bulliciosos, sus iglesias coloniales y sus calles empedradas. Alquiló una pequeña habitación en una pensión cerca del centro histórico y comenzó a explorar la ciudad. Los primeros días fueron difíciles. María se sentía sola y perdida. Extrañaba a su familia y a su pueblo. Pero poco a poco, comenzó a conocer gente nueva y a hacer amigos. Se inscribió en clases de español para extranjeros y comenzó a trabajar como voluntaria en una organización que ayudaba a los niños de la calle. La vida en Oaxaca era muy diferente a la que había llevado en la ciudad. Era más lenta, más auténtica. María pasaba sus días explorando los mercados, visitando los sitios arqueológicos cercanos y aprendiendo sobre la cultura zapoteca. Una tarde, mientras caminaba por el centro histórico, María se detuvo frente a una pequeña galería de arte. En la ventana, vio un cartel que anunciaba un taller de cerámica. Siempre le había gustado crear cosas con sus propias manos, así que decidió inscribirse. En el taller, conoció a un grupo de artistas locales que la acogieron con los brazos abiertos. Juntos, pasaron horas modelando el barro, creando piezas únicas y hermosas. María descubrió que la cerámica era una forma de terapia para ella. Le permitía expresar sus emociones y olvidar, aunque fuera por un momento, todo lo que había pasado. Con el tiempo, María comenzó a vender sus piezas en el mercado. Sus trabajos eran muy apreciados por los turistas y los locales. El dinero que ganaba le permitía vivir modestamente y ahorrar para el futuro. María se sentía feliz y realizada en Oaxaca. Había encontrado una nueva vida, una nueva familia. Pero a veces, por las noches, cuando las estrellas brillaban en el cielo, no podía evitar pensar en Daniel y en todo lo que había perdido. Una noche, mientras caminaba por la orilla del río Atoyac, María se encontró con un anciano que estaba sentado en una banca. El anciano, que llevaba un sombrero de paja y una larga barba blanca, la miró con ojos amables. «Tienes una tristeza en los ojos, jovencita», le dijo el anciano. María asintió con la cabeza. «He pasado por muchas cosas difíciles», confesó. El anciano sonrió. «La vida es así, mija. Está llena de altibajos. Pero lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante». María escuchó atentamente las palabras del anciano. Se sentía reconfortada por su sabiduría. «Gracias», dijo María. «No me agradezcas a mí», respondió el anciano. «Agradece a la vida. Porque a pesar de todo lo que te ha pasado, tú sigues aquí, luchando por tus sueños». María se dio cuenta de que el anciano tenía razón. Había sufrido mucho, pero había sobrevivido. Y ahora, estaba empezando a construir una nueva vida para sí misma. Los días pasaron en Oaxaca, y María se sentía cada vez más en casa. La ciudad, con sus colores vibrantes y su ambiente acogedor, la había abrazado de forma inesperada. Su pequeño taller de cerámica se convirtió en su refugio, un lugar donde podía expresar su creatividad y olvidar los dolores del pasado. Un día, mientras trabajaba en una nueva pieza, la puerta del taller se abrió y entró una mujer de cabello oscuro y ojos almendrados. Era Xóchitl, una ceramista reconocida en la ciudad. Xóchitl había admirado el trabajo de María en un mercado local y decidió conocerla en persona. Una profunda amistad se desarrolló entre las dos mujeres. Xóchitl, con su experiencia y sabiduría, se convirtió en mentora de María. La joven aprendió mucho sobre la cultura zapoteca, sobre la historia de la cerámica en la región y sobre la importancia de conectar con la tierra y con los ancestros. Xóchitl la invitó a participar en un festival de cerámica que se llevaría a cabo en una pequeña aldea zapoteca. María quedó encantada con la idea. Durante el festival,
tuvo la oportunidad de conocer artesanos de diversas comunidades y aprender nuevas técnicas. Una noche, mientras estaban sentadas alrededor de una fogata, Xóchitl comenzó a contar historias sobre la mitología zapoteca. Una de las historias que más impresionó a María fue la de Coyolxauhqui, la diosa de la luna. La historia hablaba sobre la importancia de la fuerza femenina y de la capacidad de renacer de las propias cenizas. María se identificó profundamente con la historia de Coyolxauhqui. Sintió que la diosa la estaba guiando en su camino de sanación y transformación. A partir de ese momento, decidió dedicar su vida al arte y a la cultura zapoteca. Con la ayuda de Xóchitl, María abrió su propia tienda de cerámica en el centro histórico de Oaxaca. Sus trabajos eran cada vez más solicitados, y se convirtió en una artista reconocida en la ciudad. Un día, mientras ordenaba su tienda, María encontró un viejo sobre entre sus papeles. Lo abrió con curiosidad y leyó la familiar letra de Daniel. En la carta, él pedía perdón por todo lo que había hecho y la rogaba que lo perdonara. María leyó la carta con una mezcla de tristeza y enojo. Por un momento, se sintió tentada a responder, pero pronto se dio cuenta de que no había nada que perdonar. Daniel había hecho su elección, y ella había hecho la suya. Al romper la carta en pequeños pedazos, María sintió una sensación de libertad. Finalmente, había dejado el pasado atrás. Era una nueva persona, una mujer fuerte e independiente. La vida de María en Oaxaca era tranquila y llena de significado. Sus días estaban marcados por la creatividad, la conexión con la naturaleza y con la comunidad. Sin embargo, el recuerdo de su pasado, por más lejano que estuviera, aún la atormentaba de vez en cuando. Una tarde, mientras trabajaba en su taller, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, se encontró con un hombre alto y delgado, de cabello canoso y ojos tristes. Era Javier, un viejo amigo de su padre. Javier había venido de su ciudad natal con una noticia que cambiaría su vida para siempre. Su padre estaba enfermo, y los médicos decían que sus días estaban contados. Javier había buscado a María durante años, sin éxito, hasta que finalmente la encontró en Oaxaca. La suplicó que volviera a casa y se despidiera de su padre. María se sintió profundamente conmocionada por la noticia. Sintió una mezcla de tristeza, enojo y miedo. Por un lado, quería mucho ver a su padre una última vez y pedirle perdón por haberlo abandonado. Por otro lado, tenía miedo de volver a la ciudad donde todo había comenzado y revivir todos sus dolores. Después de mucha reflexión, María decidió volver a casa. Acompañada por Javier, abordó un autobús con destino a su ciudad natal. Durante el viaje, recordó su infancia, los momentos felices que había vivido con su padre y el dolor de la traición que la había llevado a huir. Al llegar a casa, encontró a su familia reunida. Su madre, con los ojos hinchados de tanto llorar, la abrazó con fuerza. Su padre, acostado en una cama de hospital, la miró con una mezcla de amor y tristeza. María pasó los últimos días al lado de su padre, cuidándolo y conversando sobre todo lo que había sucedido en su vida. Le pidió perdón y escuchó sus palabras de consuelo y perdón. El día que su padre falleció, María sintió una gran paz. Sabía que finalmente estaba en reposo y que ella había hecho lo que pudo para aliviar su dolor. Después del funeral, María decidió quedarse unos días más en su ciudad natal para organizar sus cosas y despedirse de sus amigos. Durante ese tiempo, visitó la casa donde había crecido y recordó todos los momentos que había vivido allí. Al regresar a Oaxaca, María se sintió más ligera y serena. Había enfrentado sus miedos y encontrado la paz que tanto buscaba. Sabía que nunca más sería la misma, pero también sabía que estaba lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida. En su taller, María comenzó a trabajar en una nueva serie de piezas inspiradas en su viaje. Las piezas eran más coloridas y vibrantes que nunca, y representaban la esperanza, la sanación y el renacimiento. Con cada pieza que creaba, María se sentía más conectada con el mundo y consigo misma. Sabía que había encontrado su lugar en el mundo y que su pasado, por más doloroso que hubiera sido,
la había convertido en la mujer fuerte e independiente que era hoy. De vuelta en Oaxaca, María sentía una paz que hacía mucho no conocía. La experiencia de regresar a su ciudad natal y enfrentar el pasado había sido transformadora. Había cerrado un ciclo y estaba lista para comenzar uno nuevo. Su taller se volvió aún más importante para ella. Era allí donde encontraba la serenidad y la inspiración para crear piezas únicas y significativas. Sus trabajos, que antes reflejaban el dolor y la angustia, ahora emanaban alegría, esperanza y gratitud. Con el paso del tiempo, la fama de María se extendió por todo México. Coleccionistas y amantes del arte buscaban sus piezas, que eran verdaderas obras maestras. A pesar del éxito, María seguía siendo una persona humilde y generosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Un día, mientras trabajaba en una nueva colección, recibió una invitación para participar en una exposición internacional de cerámica en París. La noticia la emocionó. Era la oportunidad perfecta para mostrar su trabajo al mundo y expandir sus horizontes. Con la ayuda de Xóchitl, preparó sus piezas para la exposición. Cada pieza contaba una historia, una parte de su viaje. La exposición fue un gran éxito. Críticos de arte elogiaron su trabajo, y María recibió varias propuestas para participar en otras exposiciones y eventos. A pesar de todo el éxito, María nunca olvidó sus raíces. Seguía visitando su ciudad natal con frecuencia y ayudando a la comunidad local. Creó una fundación para apoyar a jóvenes artistas y promover la cultura zapoteca. Con el paso de los años, la vida de María se transformó completamente. Había superado los dolores del pasado y construido un futuro brillante para sí misma. Había encontrado el amor, la amistad y la realización personal. En una tarde soleada, sentada en su taller, mirando hacia el jardín, María sintió una profunda gratitud por todo lo que había logrado. La vida había sido generosa con ella, y ella estaba decidida a retribuir toda esa generosidad.